Vamos a comenzar con el análisis. Empecemos con lo que ha ocurrido esta semana. Esta semana, bueno, la semana pasada estuvo cargada de noticias muy importantes, salidas de tipos, datos de inflación importantes, y tras una PMIs, tras una concentración tan importante de noticias, esta semana había menos, pero había algunas noticias que sí iban a ser relevantes, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el IPC en Alemania y en España, ¿no? Donde se está produciendo un cierto repunte, se está confirmando que está habiendo un cierto repunte de inflación tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Podemos ver ese repunte claramente en España, que ahora mismo está por encima del 3,5%, ¿no? Hemos visto también el PIB en Estados Unidos, datos pues bueno, que son razonablemente buenos. La Fed ya dijo la semana pasada y revisó sus previsiones de crecimiento para final de año y los cifró en torno al 2,2%, y ahí estamos viendo que en el interanual estamos ahí, ¿no? En el 2,1%. Así que es curioso, pero cuando salen estas noticias buenas de la economía, el mercado reacciona mal. ¿Por qué? Pues porque si la inflación está por encima del 2%, que es el objetivo por debajo del cual los bancos centrales quieren la inflación, pero el empleo está fuerte y la economía sigue dando datos fuertes, dicen, cuidado que van a seguir subiendo los tipos. Es más, la semana pasada la Fed ya dijo, vamos a seguir subiendo los tipos. Estamos preparados, si hace falta, subir medio punto, 50%, perdón, 0,5%, por lo tanto 50 puntos básicos, en una única reunión si hace falta, y hasta 0,75% en dos subidas, ¿no? Claro, el mercado reaccionó fatal, se produjeron caídas y ahora veremos en los gráficos qué es lo que ha ocurrido con esas caídas, ¿no? Pero es que estamos teniendo también semana tras semana buenos datos de empleo en Estados Unidos que están trasladando la impresión al mercado de que la Fed va a seguir subiendo tipos más allá de lo que se pensaba en un primer momento, ¿no? Subida de tipos implica depreciación de bolsa, porque implica revaluación de carteras, implica que te dan una rentabilidad más segura en bonos del tesoro, que esperes a vencimiento, que no invirtiendo en un mercado volátil, ¿no? Entonces se revalúan las carteras, se revalúan los riesgos, el tener invertido dinero en activos de riesgo pasa a ser menos interesante y por lo tanto pues eso provoca caídas en las bolsas, ¿no? ¿Qué más hemos tenido? Pues hemos tenido solicitudes de desempleo que han salido hoy, que fijaos, sigue mejorando el empleo en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Mañana es festivo en China, tenemos un dato de IPC en Japón, y bueno, un montón de noticias. Ha salido otro dato que no me lo quiero dejar, que está aquí, que es el M3. El M3 es la masa monetaria en Europa. Digamos, es la cantidad de efectivo y dinero en los bancos, ¿vale? Fijaos el desplome de este agregado monetario. Si nos vamos a su histórico, este desplome está siendo superior al que hubo en el 2010. ¿Lo veis? Es decir, es un pinchazo de liquidez el que está provocando el Banco Central Europeo, que eso es lo que está llevando a muchos a pensar que viene una recesión. Porque cuando se produce esto, puede ser por varias causas, 3 o 4 causas, y una de ellas, la que suele ser más frecuente, es que viene una recesión, ¿vale? O una crisis, como ocurrió en este caso, ¿no? Entonces, ojo a ese dato, ¿no? ¿Qué datos debemos vigilar la semana que viene? Para que nos pasemos también al mes de octubre, porque ya tenemos cambio de mes. Tenemos el lunes, seguirá siendo festivo en China, el martes también es festivo en China, el miércoles es festivo en China, el jueves es festivo en China y el viernes es festivo en China. Voy a hacer un chascarrillo, dicen que los españoles nos encantan los puentes y los festivos, pero ojo cuando los chinos hacen festivos también, ¿eh? Bueno, entonces va a estar muy parado el mercado chino durante los próximos días, pero en Europa seguiremos teniendo noticias. Vamos a tener el PMI final manufacturero en Japón, desempleo
en España, PMIs finales en Europa y en todo el mundo, desempleo en Europa, fijaos que está en niveles mínimos, eso será el lunes. Más datos interesantes. Salida de tipos en Australia, ya toca una nueva salida de tipos, también en Nueva Zelanda, reuniones de la OPEC, ¿vale? Todo esto lo comentaremos en próximos vídeos para hacer una valoración de cuáles pueden ser los resultados. Si os parece, nos vamos directamente. Bueno, y como es el primer viernes de cada mes, el viernes 6, también salen los datos de empleo, el porcentaje de desempleo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vámonos directamente a los gráficos. Fijaos, SP500. Tras la salida de tipos, más que por la salida de tipos fue esto, porque no se subieron los tipos la semana pasada en Estados Unidos, fue por las declaraciones de Powell, ¿no? De que podían subirlos más, ¿no? Entonces, claro, eso ha provocado que esta potencial pauta de agotamiento, desde el momento en el que se rompió esta línea de confirmación, queda confirmada y por lo tanto podemos ver una corrección más profunda. ¿Cuánto de profundo? El análisis técnico nos dice que el equivalente a esta distancia, esta línea roja que he dibujado, la he proyectado hacia acá y me viene aquí abajo. Pero entre medias tenemos este soporte que en mi opinión puede ser bastante relevante. Entonces, creo que esta corrección va a bajar el S&P 500 como mínimo al 4,200, es decir, va a llevarle a perder por lo menos la mitad de toda esta subida que había tenido desde primavera. El Nasdaq está parecido, también ha completado una pauta de agotamiento, lo veis, que le va a llevar, si proyectamos esta altura, le lleva hasta aquí, pero tenemos aquí este nivel clave, que está en torno al 13.600, 13.700, que va a actuar de soporte. Creo que el Nasdaq está aguantando mejor, incluso aunque corrija profundamente hasta aquí, no habrá llegado a perder una subida tan importante, o una parte de la subida tan importante, como le ocurre al S&P 500. Y es que las tecnológicas, aunque fueron las primeras en caer, recordar que fueron las primeras en reaccionar a las subidas de tipos, porque son acciones growth puras y duras, también fueron las primeras en ajustar sus cuentas de explotación, porque sus estructuras les permiten ajustarlas mucho más rápidamente que, digamos, la economía tradicional o más industrial, y eso hace que eso los convierte en más resilientes, más resistentes, ¿no? Y empezaron a subir también antes, ¿no? El Russell, en cambio, que son las compañías de menos capitalización bursátil, pues está en problemas, porque desde el momento en el que se completa esta especie de hombro, cabeza, hombro y se rompe la línea de confirmación y reingresa en el rango de mínimos en el que ha estado durante toda esta gran corrección, pues bueno, pues muestra una gran debilidad, ¿no? Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en Europa? Bueno, en Europa está habiendo avisos serios también. E inicialmente en el DAX, fijaos el DAX que estuvo toda parte de primavera y todo el verano en un rango muy amplio, después de toda esta subida, se quedó en este rango sin ir a ninguna parte, pero ha perdido este soporte. Por lo tanto, el DAX podría realizar un viaje hasta este primer soporte de aquí, por debajo del 15.000, en torno a 14.800, ¿vale? Es decir, nos estamos encontrando con que los principales índices están realizando una corrección. Ya no es una pausa en la tendencia, ahora es una corrección. Están en caídas, ¿vale? Y mientras tengamos este escenario, no debemos buscar posiciones largas de largo plazo hasta que veamos que esa corrección podría estar terminando, y el análisis técnico de los gráficos, y lo iremos viendo aquí en nuestros análisis semanales, nos lo irá avisando con cierto tiempo, ¿vale? Así que yo os lo iré haciendo saber a medida que lo vea. El IBEX 35, ¿qué ha hecho mientras tanto? Bueno, sigue en rango, está aguantando notablemente bien. Fijaos que a pesar de que el DAX llegó a perder un soporte de cierta importancia, el IBEX 35 todavía no ha perdido ese soporte. Está aquí, voy a dibujarlo para que lo tengamos más claro dónde está. Podría ser este de aquí. Este a mí me parece que es ahora mismo la zona, lo dibujo en verde, me gusta dibujar soportes en verde, resistencias en rojo, la zona que debemos vigilar, ¿no? Mientras aguante este, seguirá en rango. ¿Cuánto puede aguantar?
Pues hombre, como profundice más en sus caídas, tal como creo el DAX, no creo que aguante mucho más porque la correlación es muy alta. Puede aguantar algo más, pero la correlación es que es muy alta, ¿no? Entonces, mucho ojo porque probablemente simplemente esté actuando el DAX como indicador adelantado de lo que podemos ver en el IBEX en próximas semanas. ¿Qué está haciendo la bolsa asiática? Bueno, el Nikkei, tras toda esta subida a Japón, tras toda esta subida potente, está realizando una corrección que es mucho más lateral que las europeas, sobre todo que la americana. Lo veis, ¿no? Con aspecto de canal bajista que posiblemente en cualquier momento vuelva a redibujar como un canal lateral. China no tiene recorrido de momento, vuelve a estar en este soporte. Ojo como pierda este soporte porque se puede pegar un buen batacazo, puede caer con facilidad a estos niveles. Y mientras que está haciendo las divisas, porque las divisas son el reflejo de todo el conjunto de decisiones que se toman, ¿no? Bueno, pues aquí vemos el dólar index, que es una cesta de divisas, tendencia alcista desde julio, rompió con relativa facilidad, solo requirió de este pequeño retroceso, esta resistencia en 105.4 y está reanudando la tendencia alcista. El dólar está muy fuerte, lo cual nos está trasladando, lo cual es reflejo y síntoma claro de que el mercado está con miedo, el mercado tiene desconfianza. El mercado está a la espera. Nuevas subidas de tipo generan miedo. Y encima, cada vez hay más hipótesis de que quizá el aterrizaje suave no sea tal. ¿Vale? Euro dólar. Bueno, está perdiendo ahora mismo este soporte. ¿Lo veis? Lo está perdiendo. Ha realizado un retroceso hasta este soporte, pero podría darnos un movimiento bajista con relativa facilidad. ¿Vale? Si se confirma este movimiento y esto se convierte en este retroceso y pierde este nivel de aquí, nos puede dar un cierto recorrido bajista, ¿no? Libra esterlina, mucho más libre el camino para un movimiento bajista porque perdió este soporte y ahora mismo el siguiente soporte estaría situado en este nivel aproximadamente. ¿Vale? Más o menos. A ver, dejadme que lo dibuje mejor. Ahí, más o menos, ¿vale? Entonces, tiene algo más de espacio libre en estos momentos, porque ya sí se confirmó la pérdida de este soporte. Dólar yen, tendencia alcista, dólar fuerte y yen débil, pero llegando a máximos históricos. ¿Hasta cuándo seguirá subiendo? De momento el aspecto sigue siendo alcista. Perdió algo de momentum, ya avisamos en análisis anteriores que estaba empezando a retomar momentum y lo de hoy de momento solo es una pausa porque la tendencia alcista continúa. Vamos con las criptos. Bitcoin está recuperando hoy un poquillo, pero sigue en realidad en rango, ¿no? Ya comenté en vídeos anteriores que hemos perdido la hipótesis alcista y ahora mismo la hipótesis que prevalece es el rango, probablemente a la espera de acontecimientos, de más acontecimientos. ¿Será el halving uno de esos acontecimientos? Pues ya lo veremos. Mientras tanto, y por último, las materias primas, pues hemos visto un recorrido alcista importante en el crudo, que está siendo por el momento, está aguantando bien esta resistencia. Aquí la paró una vez y aquí en el día de hoy lo está parando de momento. Veremos si lo desgasta lo suficiente o continúa la tendencia alcista. Y el oro, que también nos está dando novedades, porque el oro, dejarme que dibuje este nivel de aquí aproximadamente así, y lo voy a dibujar como... Lo voy a dejar en rojo porque ahora este soporte ya se ha convertido en resistencia, porque en mi opinión ya lo ha roto y está despejando el camino hacia... vamos a ver, vamos a dibujar un nuevo soporte aquí, ahí aproximadamente, ahí, ¿vale? En mi opinión, ahora mismo tiene el camino despejado para caer incluso hasta 1820. ¿De acuerdo? Fijaos en un detalle. A pesar de que el dólar ha subido tanto, el oro aguantó aquí y deberían tener correlación inversa.
Sin embargo, si lo vemos en su cotización respecto al euro, sí que vemos que estuvo cayendo, sí que vemos que estuvo subiendo, ¿lo veis, no? Lo cual nos quiere decir que tenía fortaleza intrínseca, que aquí, aunque lo hubiéramos parado, en realidad tenía fortaleza intrínseca. Alguien estaba comprando oro. Mi hipótesis y la de muchos analistas es que China estaba comprando oro y que si China deja de comprar oro en cualquier momento, se va a desplomar, ¿no? Es decir, un entorno de subidas de tipos de interés, y estamos viendo que puede que suban todavía más, no tiene sentido que el oro esté aquí, ¿no? Porque en entornos de subidas de tipos de interés, el oro tiende a caer, porque el oro no paga dividendos y los bonos sí pagan bono. Los bonos del tesoro sí pagan intereses, ¿no? El oro no paga intereses. Lo único que puedes ganar con el oro es si el precio sube, ¿no? Por lo tanto, si invertir en algo sin riesgo, como es el bono, te pueden pagar más intereses por ello, ¿para qué permanecer en el oro, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, bueno, podríamos ver un movimiento bajista en el oro en los próximos días que continuase hasta 1820. ¿Hasta cuándo continuaría técnicamente continuaría hasta este soporte y por fundamentales continuaría hasta que hicieran techo los tipos de interés y comenzaran a darse la vuelta? ¿Vale? Esto es lo que debería suceder. Bueno, creo que nos ha quedado una sesión muy, muy completa. Hemos hablado de mí, hemos hablado de la academia, hemos visto el análisis semanal. Espero que os haya gustado Profit Factor. Nos veremos en el próximo Profit Factor. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros y